Ayer alguno de vosotros no Sí, compartía, no sé por qué. Sí, como que se me fijaron los perfiles de... Sí. Se me fijó así y yo quería que me estaba compartiendo, pero claro. Sí, estaba compartiendo, pero no sé, alguno de estas cosas raras que pasan. Bueno, tenemos aquí un ejercicio. Un ion de masa 6,64 por 10 al menos 26 kilogramos. Cargado positivamente. Es acelerado desde el reposo mediante una diferencia potencial de 5.025 voltios. Y a continuación se le hace penetrar perpendicularmente las líneas de campo en un campo eléctrico de 0,1 Tesla, donde describe una órbita circular de radio 45,68 centímetros. Y me piden calcular la carga del ion. Para empezar, bueno, pues empezamos. Tengo la masa del ion es de 6,64 por 10 a la menos 26 kilogramos. Sé que tiene carga positiva, que la diferencia de potencial con la que se ha acelerado es de 5.025 voltios. Es la diferencia potencial. Se le penetra, el campo magnético es de 0,1 teslas y el radio que describe, de la órbita que describe, es de 45,68 centímetros, que es 0,4568 metros. Si tengo una carga, explicar el sentido de acción, escribir sobre un diagrama adecuado, pues hacemos el diagrama y así ya nos vale para explicar todo esto. Si yo tengo la carga, supongo que esta es la carga positiva y que se mueve en este sentido, ¿vale? Que esta es la velocidad. Podemos imaginar el campo magnético como a nosotros nos dé la gana, ¿vale? En este caso, porque además es el caso más sencillo de todos, voy a suponer un campo magnético saliente con respecto al plano del papel. Vamos a dibujar el campo saliente con respecto al plano del papel y vamos a dibujar un sistema de ejes que nos va a servir de referencia para poder explicar claramente y de forma inequívoca cuál es el sentido, la dirección de todos los vectores que intervienen ahí, que son unos cuantos. ¿Vale? Campo magnético, lo ponemos así, saliente. Vale, yo creo que con esto tengo bastante para dibujar el campo. Este penetra por aquí y entonces la trayectoria que describe es un huevo. Bueno, más o menos. La trayectoria que describe, vamos a intentar hacerlo mejor, es... Ahora no voy de... Entonces, si yo coloco la carga positiva en este punto y coloco la velocidad hacia allá, ¿vale? Dibujo mi sistema de referencia. Veréis que en algunos ejercicios de BAUT ya te ponen ellos el sistema de referencia. X, Y, Z. Entonces, el vector V, la velocidad va en el sentido positivo del eje Y. La velocidad. El campo magnético va en el sentido positivo del eje Z. Porque es saliente. Y entonces, de acuerdo con la regla de la mano derecha, ¿hacia dónde va la fuerza magnética? Velocidad, campo, hacia abajo. Fuerza magnética hacia abajo. Yo, como puedo dibujar con colorines, bueno, el lavado tampoco está de más que llevéis colorines. Si dibujéis con colorines, no pasa nada. ¿Eh? Se puede llevar. Con lápiz de color. O bolígrafo de color. O con... ¿Eso se puede? Pero supongo que sí. Que yo sepa, sí, que no ponen restricciones. Llevároslo y en el peor de los casos, si os dicen que no lo podéis usar, pues tendréis que escribir más. pero vamos. Entonces, en este caso, la fuerza magnética en ese punto va para abajo, ¿vale?
aquí va la fuerza magnética. Que esto casi es el apartado B, pero bueno. Hacemos el esquema de la situación, que es esta, y ahora decimos, en este caso, en estas condiciones, la fuerza magnética es una fuerza centrípeta. Es decir, Q por V por B por el seno de alfa es igual a M por V cuadrado partido por R. ¿Vale? ¿Qué ángulo forma la velocidad con el campo? El ángulo es este. Son perpendiculares. Además te lo dicen. En el enunciado te lo dice. Se va a centrar perpendicularmente las líneas de campo en un campo magnético de 0,1 Tesla. Con lo cual, como alfa es 90 grados, esto vale 1. Como eso vale 1, velocidad con este cuadrado se me va, y de aquí puedo despejar la carga. Normalmente en condiciones normales despejaríamos el radio, ¿no? El radio es igual a M por V partido por Q por B, pero es que en este caso lo que me pregunta es la carga. Entonces, la carga será igual a M por V partido por B por R. Esa es la carga. Pero fijaos que no conozco la velocidad. Porque me dicen que se ha acelerado con una diferencia potencial de 5.025 voltios. Como es acelerado con una diferencia de potencial de 5.025 voltios, de aquí necesito conocer la velocidad. ¿Y cómo distinguimos entre los voltios y la velocidad? Amigo. Claro. Pues con mucho cuidado. Sí. Con mucho cuidado. Efectivamente. Ten en cuenta que esto es una fórmula. Y la V de voltios siempre es una unidad. Entonces no aparece la fórmula. Puede aparecer V de potencial. Por eso. No la V de voltios. La V de potencial. Bueno, pues con mucho cuidado. Es la mala idea de que se utiliza la misma letra para las dos magnitudes, para velocidad y potencial. Entonces, como no conozco la velocidad, pero sí que sé que se acelera con una diferencia potencial de, ¿cuántos voltios son? 5.025 voltios. De 5.025 voltios. Entonces, la energía potencial perdida es igual a la energía cinética ganada. A la energía cinética ganada. Es decir, carga por diferencia potencial es igual a 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Y fíjate que aquí la V está en los dos sitios, pero ¿qué le vamos a hacer? Ojo, cuidadito, tened cuidado con esto. Esto es potencial, y esta V es de velocidad. Esa V es de velocidad. Entonces, aquí puedo despejar la velocidad, ¿verdad? Y pues dejar la expresión de función de la masa, la carga y la diferencia de potencial. Despejo aquí entonces velocidad. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por carga por diferencia de potencial partido por la masa. Y sustituyo aquí arriba. Ahora cojo esta velocidad de aquí, cojo esta velocidad de aquí y la sustituyo ahí arriba. Entonces me queda esto. Me queda
una expresión que luego tendremos que deshacerla porque hemos hecho un pequeño entuerto. Carga es igual a masa por raíz cuadrada de 2 por Q por diferencia de potencial partido por masa y todo esto dividido por B y por el radio. Para quitar esa raíz elevamos todo al cuadrado y me queda carga al cuadrado es igual a masa cuadrado por 2Q por diferencia potencial partido por masa dividido por B cuadrado y por R cuadrado. Y empieza aquí a tachar cosas como un poseso, ¿no? Empieza aquí a tachar esta carga de aquí con el cuadrado de esta. ¿Vale? Este cuadrado de la masa con esta masa y ya no tacho nada más. Entonces al final me queda que la carga es igual a 2 veces masa por diferencia de potencial partido por campo al cuadrado y por el radio al cuadrado. Y ahí ya puedes sustituir. Sería 2 por 2,64 por 10 a la menos 26 por la diferencia potencial que es 5025 partido por B cuadrado, 0,1 al cuadrado, y por el radio al cuadrado que era 0,4568 por 0,4568 al cuadrado. Le saco la carga. 2 por 2,64 por 10 a la menos 26 por 5025 dividido por 0,1 al cuadrado y dividido por 0,4568 al cuadrado. Total, 1,27 por 10 a la menos 19. 1,27 por 10 a la menos 19 coulombios, que curiosamente es muy parecida a la carga de un electrón. Se parece un montón. Además, yo creo que me dan la carga del protón. La carga del protón y la del electrón es 1,602 por 10 a la menos 19. Y esto me sale 1,27 por 10 a la menos 19. Fijaos que anda del mismo orden de magnitud. ¿Vale? Bueno, pues esa es la carga. Ese sería el apartado A. ¿Vale? Apartado B. Explicar si el sentido en que este ion describirá la órbita es horario o antihorario. Se valorará un diagrama adecuado. Entonces, en el apartado B ya hemos hecho el dibujo, con lo cual prácticamente el apartado B lo tenemos hecho. Si tenemos que explicar algo, decimos, de acuerdo con el sistema de ejes de referencia, se ha tomado V, se ha tomado V en el sentido positivo del eje X. Del eje X. Ponemos aquí más Y si quieres. Coma B. Bueno, y B en el sentido, no, coma. Y B en el sentido positivo del eje Z. Más K. En estas condiciones,
de acuerdo con las reglas del producto vectorial y ponemos entre paréntesis, si queréis, regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha, ¿vale? De acuerdo con las reglas del producto vectorial, regla de la mano derecha, la fuerza magnética o de Lorentz irá en el sentido negativo del eje Y menos J. Y la carga y el ion, no es una carga, es un ion. Y el ion describirá una trayectoria que más se escribe con esto, ¿verdad? Trayectoria circular en sentido horario. Chacatá. Ver diagrama. Ver diagrama. Ver diagrama apartado A. En el diagrama del apartado A, en el que pusimos todo esto, ya explicamos que la fuerza era para allá, que la trayectoria era más o menos circular. ¿Sabes? Y ya está. Con esto ya está, el apartado B ya está hecho. Ahora dice, si un protón se hiciese entrar en el mismo campo magnético con la misma energía cinética, ¿cuál sería su velocidad? ¿Cuál sería el radio de su órbita? Entonces, ¿cuál es la energía cinética del ion? A ver, energía cinética de ion es igual a energía potencial perdida, o lo que es lo mismo, carga por diferencia potencial. Como la carga que hemos calculado es 1,27 por 10 a la menos 19, 1,27 por 10 a la menos 19 por 5025. Esa sería la energía cinética del ion. De hecho, así es como hemos hecho para calcular su velocidad. No teníamos la carga y entonces hemos tenido que expresar esta velocidad en función de la diferencia de potencial, tal, no sé cuántos, y de ahí hemos calculado la carga. Entonces, la energía cinética del protón sería 1,27 por 10 a la menos 19 por 5025. 6,38 por 10 a la menos 16 julios. 6,38 por 10 a la menos 16 julios. Esa es la energía cinética del ion. Por tanto, si la energía cinética del protón es la misma, es 6,38 por 10 a la menos 16, este es igual a 1/2 de la masa del protón por velocidad del protón al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad del protón? La velocidad del protón será la raíz cuadrada de 2 veces la energía cinética partido por la masa. Si lo hacéis, sería la masa del protón, me la han dado, es del orden de 10 a la menos 26 kilogramos también. La masa del protón es del orden de 1,66 por 10 a la menos 27. Fíjate, este tenía una masa mucho mayor. 6,64 por 10 a la menos 26. Por eso, bueno, las velocidades son distintas. 1,66 por 10 a la menos 27. Por cierto, la velocidad no la hemos calculado.
Entonces, anterior era 6,64 la masa del protón. ¿Es qué? Era 6,64 o 2,64 la masa del... La masa del cacharro este era 6,64. ¿He puesto yo 2,64 aquí? Ah, amigo. Bueno, Vale, pues espérate, vamos a cambiar este dato. He puesto yo 2,64, claro, son 6,64. Aquí son 6,64, luego esto. Pues no lo he inventado yo, entonces, ese 2, 6,64. A ver, 2 por 6,64 por 10 a la menos 19 por 5.025 dividido por 0,1 al cuadrado y dividido por 0,4568 al cuadrado. 3,2 por 10 a la menos 12. Hola, pues hay que cambiar. Claro, por eso. Ah, no, perdón, que es que he hecho otra de las mías. He puesto 10 a la menos 19 en vez de 10 a la menos 26. Vale, esto es otra cosa. 3,2 por 10 a la menos 19. 3,198. 3,2 por 10 a la menos 19. Pues ahora se parece más todavía, porque entonces es el doble, ¿no? Es un ion que tiene la masa es aproximadamente el doble, 1,66, no más del doble. O el doble, no más del doble. Pero la carga tendrá neutrones también. La carga es justo el doble. Es un ion que tiene dos cargas positivas, ¿vale? Entonces ya, la cosa entonces tiene más sentido todavía. Entonces calculamos esta energía cinética, la vamos a recalcular. Claro. Hay que recalcular la energía cinética con los datos correctos. Es 3,2 por 10 a la menos 19 por 5.025. 3,2 por 10 a la menos 19 por 5.025. 1,608 por 10 a la menos 15. 1,608 por 10 a la menos 15 julios. También en el B, en la carga del propósito. 2 por 2,64 por ta. A ver, 2 por 2,64. 2 por 2,64 por 10 a la menos 26 por 5.025 dividido por 0,1 al cuadrado y dividido por 0,4568 al cuadrado. 1,27 por 10 a la menos. Puede ser. 3,2 por 10 a la menos 19. Ahora he puesto menos 16. 2 por 2,64 por 10 a la menos 26. Sí, a mí también. 3,2 por 10 a la menos 19. Es que... Por 5.025. Dividido por 0,1 al cuadrado. Dividido por 0,4568 al cuadrado. 2 por 2,64. Sí, ya estamos. Otra vez he puesto 2,64. Estoy tonto. 6,64. Es el 0,2. Es 0,1 al cuadrado. Es 0,1 al cuadrado. Ah, vale. 3,2 por 10 al menos 19. Claro. Ah, no, esto es 0,1 al cuadrado. Esto dice, espera. Esto es 0,1 al cuadrado. B al cuadrado. 3,2 por 10 al menos 19. Y eso sale 1,608 por 10 al menos 15. Con lo cual, esto sería la raíz cuadrada de 1,608, bueno, 2 por 1,608 por 10 a la menos 15, dividido por la masa del protón, que me la dan en kilogramos aquí arriba, 1,66 por 10 a la menos 27.
1,66 por 10 a la menos 27. Me sale una velocidad de raíz cuadrada de 2 por 1,608 por 10 a la menos 15 dividido por 1,66 por 10 a la menos 27. ¿No? Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,39 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Esto va rápido, ¿no? Más rápido, ¿verdad? Ya os dije que os pueden salir velocidades de estos órdenes de magnitud, ¿eh? No son raras. Son velocidades que es habitual que os salgan. Si os sale alguna vez por encima de 3 por 10 elevado a 8, está mal. Vale. Porque 3 por 10 elevado a 8 es la velocidad de la luz. Y nunca se puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Es imposible. Con estas velocidades, en los cálculos que se hacen en los aceleradores de partículas, con estas velocidades tienen que tener en cuenta los efectos relativistas. Es decir, que la masa no es constante. Conforme vamos aumentando de velocidad, nuestra masa aumenta. ¿Cómo? Eso lo veremos ya en el tercer trimestre, ¿no? Pero la teoría de la relatividad, una simplificación, lo que viene a decir es que lo único constante que hay en el universo es la velocidad de la luz. Si tú estás en el andén de una estación y pasa un tren a 120 kilómetros por hora y hay un coche que avanza en una vía, en una carretera paralela al tren, en la misma velocidad, no, en el mismo sentido que el tren, pero te voy a decir, a 80 kilómetros por hora. Cuando tú que estás en la vía mides la velocidad del tren y te da 120 kilómetros por hora. El que va en el coche mide la velocidad del tren y le da 40 kilómetros por hora. No porque él va a 80. Si eso mismo lo hacéis con un rayo de luz y tú estás en reposo y hay una nave que se mueve a la mitad de la velocidad de la luz, paralela al rayo de luz y medís la velocidad de la luz, luego os sale lo mismo. Os sale lo mismo. ¿Por qué? Porque para el tío que va en la nave, el tiempo y el espacio son distintos que para ti. Entonces, como en una velocidad es una relación entre un tiempo y un espacio, para que eso se permanezca constante, si uno aumenta, el otro tiene que aumentar también. Y si uno disminuye, el otro tiene que disminuir también, pero no son constantes. Bueno, eso ya lo veremos. Lo veremos en el tercer trimestre. Bueno, entonces tengo la energía cinética del protón y me preguntaban la velocidad, ¿verdad? Me preguntan, ¿cuál será su velocidad? Y el radio de su órbita, o sea, es el CA. ¿Cuál será su velocidad? Bueno, pues la velocidad ya la hemos calculado. Y ahora, para el radio de la órbita, insisto, yo lo hago y sobre todo en los primeros ejercicios, deduciendo la fórmula, pero para el radio de la órbita tengo que igualar fuerza magnética con fuerza centrípeta. Y la fuerza magnética, cuando la velocidad es perpendicular al campo, es carga por velocidad por campo. Es igual a m por v cuadrado partido por r. El cuadrado con esto se me va y de aquí despejo el radio como m por v partido por q por v. En este caso, el radio de la órbita del protón sería masa 1,66 por 10 a la menos 27 por velocidad 1,39 por 10 elevado a 6 dividido por la carga 1,6 por 10 a la menos 19 y por B 0,1. 1,66 por 10 a la menos 27 es la masa, por 1,39 por 10 elevado a 6, que es la velocidad, dividido por 1,6 por 10 a la menos 19, que es la carga, y dividido por 0,1. Total, 0,1442. 0,1442 metros, que son 14,42 centímetros. ¿Vale?
Ejercicio típico de cálculos de... Bueno, este es el apartado... Este es el apartado C. Vale, apartado C. Me preguntan velocidad del protón y radio de la órbita del protón, teniendo en cuenta que la energía cinética es la misma. Vale. Aquí la parte un poco más así es el apartado A, que hay que calcular esta carga, y lo hacemos así, pero resulta que aquí en esta expresión la velocidad no la conocemos. No conocemos la velocidad y cuando igualamos energía potencial perdida con energía cinética ganada, tampoco conocemos aquí la carga, con lo cual tampoco podíamos calcular directamente la velocidad. Lo que tenemos que hacer es poner la velocidad en función de carga, diferencia potencial y masa. Sustituir en la expresión original, simplificar todo lo que podamos y hallar una expresión para la carga en función de la masa, diferencia potencial, campo y radio. Calculamos la carga. Una vez que conocemos la carga, como el esquema ya lo habíamos hecho para ver hacia dónde iba, tal, no sé cuánto, simplemente lo contamos o hacemos el esquema en este punto, ¿vale? Da igual. Y luego ya pues me dicen que si en vez de ser ese ion es un protón, que tiene la misma energía cinética, con lo cual, como energía cinética es un medio masa por velocidad al cuadrado, puedo calcular la velocidad del protón y a partir de ahí calcular el radio de la órbita que describiría. Vale. Vale, pues venga. Vamos con otro. Si esto ya es ir haciendo varios de estos, luego avanzaremos otro poco de teoría y así iremos. Este no es el que quiero. Esto es lo que quiero. A ver, vamos a ver alguno también recientito, de septiembre de 2020, a ver si en campo magnético... Ya, en 5 minutos da tiempo a hacer un montón de cosas. Nada, estos son dos conductores paralelos muy largos, es otro tipo de ejercicio. Ese todavía no sabemos hacerlo. Como todavía no sabemos hacerlo, pues vamos a hacer el de junio 2020. A ver si en junio pusimos una cosa distinta. Ya, bueno, bien, a tu favor de repaso. Planeta gigante, 3 cargas. Nada, este tampoco sabemos. Este tampoco sabemos hacerlo. ¿Tú crees que vamos a hacer un programa de con una forma de triángulo? Junio 2019. No sé. No sé qué puede dar. Puede dar cualquier Un opción. satélite, ondas, unidades de partículas que... Vale, este sí sabemos hacerlo. Y le daba altura. ¿Qué estáis con matemáticas? ¿No? Sí, optimización. Geometría, optimización. Ya sabéis que tenéis que plantear la función de lo que queráis optimizar con una o con 2 variables. Si soy capaz de hacerlo con una variable, fantástico. Si no, con 2. Y si lo hacéis con 2, tenéis que encontrar también la ecuación de ligadura, ¿no? Que me vincula las 2 variables entre sí, que son las restricciones que te dan. El tamaño del círculo, el no sé cuántos del triángulo, no sé cuántos para ti. Y luego derivar y ya está. Eso hemos hecho rectángulos, supongo que eso, que eran rectángulos. Dime. Sí, a ver, nosotros solo hemos hecho rectángulos, supongo que eran rectángulos, ¿no? Rectángulo, pues os habrán dicho el área que tiene que tener el rectángulo, por ejemplo. Pues ahí tenéis la ecuación de ligadura entre la base y la altura. La base por la altura tiene que ser igual a tanto. ¿Y qué más? Lo del teorema, ¿no? Teorema de... Y lo de las integrales, ¿eso? Eso yo lo llevo un poco mal, la verdad. ¿Ya estáis con integrales? Sí, a ver, Bueno. lo hemos dado. Integrales indefinidas, ya por lo menos cuando yo os digo lo que es una integral ya os suena, ¿no? Bueno, ¿cómo se haría esto? Tengo unas de partículas cargadas que describen una trayectoria circular de 2 centímetros de radio, alrededor de las líneas de un intenso campo magnético de 4 teslas, completando una órbita cada 1,64 por 10 a la menos 8 segundos. Es decir, el periodo es 1,64 por 10 a la menos 8 segundos. El sentido de giro es horario visto desde arriba. ¿Veis el esquema? ¿Vale? Explicar razonadamente si el signo de las cargas de las partículas es positivo o negativo. B.
¿Cuál es la velocidad y cuál es la aceleración centrípeta de las partículas del haz? Y C, se sabe que la masa de las partículas es de 1,67 por 10 a menos 27 kilogramos, son protones. ¿Cuál es su carga? Primero, explicar razonadamente el signo de la carga. Vamos a dibujar mi sistema de referencia, que siempre me viene bien para luego hacer. Según este sistema de referencia y de acuerdo con el esquema, voy a dibujar la velocidad en azul. Aquí la velocidad sería para allá. ¿Vale? Aquí la velocidad iría para allá. El campo va hacia arriba. ¿Hacia dónde va la fuerza? Hacia la derecha. Es decir, Sí, a todo. No vamos a... fuerza va para allá. Pero... Campo va para arriba. Velocidad va para allá. ¿La carga es positiva o es negativa? Positiva. Fijaos, la regla de la mano derecha. Velocidad. Bueno, según lo veis vosotros, velocidad hacia adentro. Campo hacia arriba. Fuerza hacia la izquierda. A ver, según lo estáis viendo vosotros ahí. Velocidad hacia adentro. Campo hacia arriba. Pues fuerza hacia la derecha. Coincide, ¿verdad? Entonces esto no es lo que la fuerza que tendría, porque tendría ser una carga positiva, es decir, la carga es positiva. ¿Vale? Y eso se justifica con la regla de la mano derecha. Eso se justifica con la regla de la mano derecha. Hay que tener en cuenta que yo he considerado este punto. He considerado ese punto. Y en ese punto la velocidad, como está girando en sentido horario, la velocidad va hacia adentro del papel. La velocidad va en ese sentido. Vale. Venga, hacemos el resto ya el próximo día, si Dios quiere. Salir. Y os vais, tenéis examen ahora mismo. No, esa... Ah, bueno. Ahora... Si no, ya habríais salido corriendo, ¿a que sí? Voy a tener grabación.